Capítulo 5 del curso de CSS3 de códigos de programación. En este capítulo aprenderemos a dar estilo a listas y enlaces en HTML. Primero, con las listas vamos a poder agregar un tipo de lista. Puede ser que no tenga ningún valor al inicio, que tal vez tenga un círculo, un cuadrado, un número, ya sea número romano, mayúsculas, minúsculas y diferentes tipos. Estos solamente son los más utilizados, pero tenemos mucho más. También podemos agregar posición a estos valores. Ya en el ejemplo les voy a explicar de qué trata la posición. Cuando trabajamos con enlaces podemos ver que tienen un estado. Esto le vamos a llamar pseudoclases. Por ejemplo, cuando un enlace es un enlace simple que no ha sido visitado, va a tener el estado o la pseudoclase de link. Pero cuando lo visitamos va a ser visited. Cuando es enfocado, ya sea con el tabulador que vamos pasando por todos los elementos, va a ser focus. Y cuando pasamos el cursor sobre él, va a ser over. Y cuando lo presionemos, va a ser active. Estos son algunas pseudoclases que pueden tener los enlaces. Vamos a hacer algunos ejemplos para entender estos conceptos. Aquí ahora vamos a utilizar otra plantilla diferente a lo que estábamos trabajando. Vamos a abrir la plantilla en el navegador. Como ven, esta solamente tiene el título. Vamos a abrirlo en Visual Studio Code para revisar qué es lo que tiene. Asimismo como la hoja de estilo que no tiene ningún valor. Ya vemos que nuestra plantilla solamente tiene la estructura básica de HTML y un encabezado. En nuestra plantilla de HTML lo primero que vamos a agregar es una lista. Va a ser una lista ordenada con OL. Aquí voy a agregar algunos elementos a mi lista con LI y va a ser inicio. Es como si estuviera agregando un menú. Así que puedo copiar este elemento. Lo voy a copiar acá 4 veces más y solo voy a cambiar el valor. Aquí va a ser cursos. Abajo tal vez le puedo poner galería. En el cuarto voy a agregar videos. Y en el último va a ser contacto. Guardamos, visualizamos en el navegador. Y tenemos una lista ordenada. El dato que agrega como predefinido son los números. Son números consecutivos que inician desde el 1. Esto es una lista normal que estamos trabajando en HTML, pero también podemos agregar estilo a la lista. Por ejemplo, vamos a la hoja de estilos. Aquí lo voy a hacer un poco más grande para que se vea. Y va a ser el elemento LI, llaves, y primero voy a hacerla negrita. Aquí bold. Y también le voy a agregar un interlineado con line, guión, height. Y va a ser de 1.5 punto y coma. Guardamos, visualizamos. Y ya está en negritas y tiene un interlineado de 1.5. Son algunas propiedades que le estoy agregando a mi lista. Voy a partir mi pantalla para que pueda ver el resultado y Visual Studio Code al mismo tiempo. Ya agregamos algunos estilos a los elementos, pero ahora vamos a cambiar el tipo de estas listas. Por ejemplo, con OL vamos a agregar list-style-type, dos puntos, y aquí tenemos los ejemplos que podemos utilizar. Primero colocamos none, visualizamos y quita los números que tenían mis listas. Pero ahora si cambiamos, por ejemplo, quiero que sea un círculo, sería con circle. Listo. Si es un círculo relleno, me parece que es disk. Y ahí es. Imaginemos que necesitamos números romanos y aquí tenemos dos opciones. Uno puede ser números romanos en minúscula y otro en mayúscula. Sería upper roman. Visualizamos y ya están en mayúsculas. Si yo quiero en minúsculas, solamente cambio el upper por lower. Y ahora me los va a mostrar en minúsculas.
Así son los diferentes estilos que podemos agregar. También pueden ser letras, que sería como Lower Latin. Y el mismo caso para cuando quieramos mayúsculas. Yo voy a dejar el de los números romanos en mayúsculas. Así lo vamos a dejar. Esos son los estilos que podemos agregar a la lista. Pero también teníamos uno de posición. Vamos a ver a qué se refiere con list-style. Y va a ser position. 2 puntos. Y aquí tenemos algunas posiciones. Por ejemplo, el valor predefinido es outside, que es este. Veamos qué sucede. No cambia nada. Este es el valor. Y la posición significa que está fuera de los elementos de la lista. Si pueden ver, en el valor número 3, que es galería, aquí el número romano está fuera de la lista. Entonces se va alineando a la izquierda y la lista queda bien alineada con sus elementos. Lo único que va cambiando es esto. Ahora, si cambiamos este valor, por ejemplo, inside, que sería dentro de la lista, ahora se va a alinear a que ese valor sea el inicio de esta lista. Y los elementos van cambiándose a la derecha conforme lo que esté utilizando mi tipo de lista. Así es como podemos dar estilo a las listas. También yo quisiera agregar un elemento personalizado a mi lista. Por ejemplo, una imagen. Para no descargar una imagen, vamos a crearla con el editor de imagen Paint. Lo podemos abrir. Y va a ser una imagen muy sencilla. Vamos a utilizar una estrella para agregarla. La podemos hacer aquí grande. De preferencia que esté a las orillas. Y vamos a recortar un poco aquí. Ustedes pueden agregar otro tipo de imagen, ya sea un círculo, una flecha o lo que a ustedes más les guste. Así está. Ahora vamos a cambiar el tamaño y vamos a agregar unos 20 píxeles. Se va a ver muy pequeña, aquí le voy a dar un poco de zoom para que se vea. Y esta va a ser mi imagen. Vamos a guardarla, guardar como. De preferencia en la misma carpeta donde tenemos los otros archivos. Aquí se va a llamar viñeta. Le voy a agregar con N en vez de ñ. Va a ser una imagen .png. La guardamos y listo. Vamos a la hoja de estilos. Y ahora vamos a agregar otra opción. Aquí en OL, espero que me permita agregarla aquí, si no tiene que ser una lista no ordenada. Vamos a hacer la prueba con list-style-image, 2 puntos, después URL, entre paréntesis, comillas dobles, la ruta de mi imagen. Como tengo en la misma carpeta la imagen, solo coloco el nombre, PNG, al final, punto y coma. Guardamos, visualizamos y sí me permitió agregar esta imagen. Si lo pueden ver, ya tengo la estrellita en cada uno de los elementos de mi lista. Adicionalmente a esto, vean lo que pasó. Empieza a tomar la jerarquía. Si este está primero, lo agrega, le da la posición que sería dentro de la lista y después agarra la viñeta, que es la imagen, y la coloca. Entonces la primera instrucción ya como que se quedó abajo y entró la imagen. Así es como podemos personalizar nuestras listas. Aquí todo esto lo hicimos con las hojas de estilo, pero si recuerdan, en HTML también lo podemos hacer directamente en los elementos. Vamos a continuar con los enlaces. Para no revolvernos, vamos a quitar todo esto de las hojas de estilo y también de la plantilla. Vamos a agregar aquí a estos mismos, pero ahora un enlace, por ejemplo a href, aunque no vaya a ningún lugar, con el numeral o símbolo de gato, y aquí agregamos el inicio. Acá cerramos y podemos copiar esto a los diferentes elementos de la lista.
aquí me está terminando, pero lo pasamos al final. Y lo que voy a hacer es un listado con enlaces para que así le pueda dar diferentes estilos. Guardamos, visualizamos y ya tengo un listado con enlaces, pero voy a checar aquí, falta uno. No tenía bien la estructura de mi lista y los enlaces, y ya está completo. Vamos a darle algún estilo a estos enlaces. Ahora también paso aquí y voy a mi hoja de estilo. Si recuerdan, vimos que tienen los enlaces unos estados, así que primero vamos a agregar estilo al enlace. Le vamos a quitar la decoración. En este caso sería la línea que viene como subrayada. Sería text-decoration, dos puntos, y vamos a agregarle none. Punto y coma, visualizamos. Ya no tiene eso que está subrayado. Vamos a agregar los diferentes estados que podemos tener. Si recuerdan, a esto le llamamos pseudo clases, así que lo vamos a poner de la siguiente forma. Es el elemento A, dos puntos, link. Ese es cuando el estado sea normal. Ahora más abajo va a ser A, dos puntos, visited. Abrimos llaves. A, dos puntos, focus. Abrimos llaves. Ahorita no les estamos colocando ningún valor. Primero estamos agregando todos los estados que vamos a trabajar. Ahora A, dos puntos, over. Llaves. Aquí en focus regresamos porque se colocó un espacio adicional. Otro A, dos puntos, active. Llaves. Y con esto agregamos estas pseudo clases de mis enlaces. Así que vamos a iniciar cuando el link esté en un estado no visitado, que sería esta parte. Va a tener el color. Aquí le voy a agregar un verde con hexadecimal, así es que coloco el numeral 088 a 08 punto y coma. Es un verdecito. Y así ya cambió. Ahora tengo mis elementos en color verde. También aquí en el enlace voy a agregarle un font para hacerlo más grande, que va a ser font-size de 20 píxeles. Recuerden que también tengo un zoom que ya tenía configurado en mi navegador, que era de 120, para que no piensen que los elementos están saliendo muy grandes. Ahora, para quitar los números que tenemos al inicio de las listas, vamos a agregarle acá OL, quitamos con list style type, va a ser none, y ya con esto estamos quitando los números que tenemos en cada uno de los elementos. Bien, ya tenemos el estado estándar de un enlace. Ahora, cuando sea visitado, vamos a cambiarle aquí los valores. En este caso va a ser color, dos puntos, también va a ser un hexadecimal, va a ser un color azul, 0000 FF, dos puntos, va a ser un azul. Vamos a configurar cuando esté el focus. Aquí le vamos a agregar un border abajo para que esté como subrayado y se vea un poco diferente. En este caso es button y va a ser de un píxel y va a ser un estado sólido para que se vea este borde. Y también un fondo con background, va a ser un hexadecimal también y va a ser el verde 00 FF 00 punto y coma. Es el verde que trae por default, que es como lima. Vamos a terminar con over y con active para ver todos los resultados que tenemos. Aquí cuando se pase el puntero también va a ser un border button. Vamos a copiarlo y va a cambiar su fondo, va a ser background. Ahora va a ser rojo con hexadecimal. Recuerden que pueden utilizar los valores por las claves, o sea, los nombres en inglés, en caso de que no estén muy familiarizados con los colores en hexadecimal o RGB.
Aquí tengo mi rojo ya. Y para terminar, cuando esté activo, aquí va a ser de color negro. Dos puntos. Aquí tengo black, lo voy a agregar así directamente. Y guardamos. Ahora actualizamos y visualizamos los cambios que tenemos. Primero está aquí el link. Aquí es el estado principal de nuestro enlace. Pero cuando pasamos el cursor sobre él sería over. Vamos a visualizar que cambia. Ahora tiene un fondo rojo y abajo se ve un subrayado. Aquí aparece. Después con el tabulador damos clic por ejemplo aquí y el tabulador lo pasamos y ahora se cambia a este verde que es lima y también tiene un borde abajo que es el del botón. Ya tenemos estas. Ahora vamos a dar clic, pero lo vamos a dejar presionado. Por ejemplo a galería. Y ahora cambia a negro el color de la letra. Quitamos el mouse y cambia. Damos clic, cambia. Y nos hace falta uno cuando es visitado. Aquí tal vez no pueda ver el efecto porque no me lleva a ningún lado. Pero si recuerdan, si han buscado en Google, pueden revisar una búsqueda nuevamente y ahí les va a cambiar el color de aquellos enlaces que ustedes ya hayan visitado. Para esto aquí lo vamos a dejar como azul. Y estos son las pseudo clases que podemos utilizar para dar estilo a los enlaces. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.